Muy bien, volvemos al programa y ya estamos en la secuencia a lo del Ministerio Público de Tarapoto. Le vamos a dar la bienvenida a la fiscal adjunta de la primera Fiscalía Provincial Penal de San Martín. Estamos hablando de la doctora Georgette Araceli Pérez Gómez, a quien le saludamos y le damos la cordial bienvenida al programa. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Qué gusto tenerla por acá y obviamente para poder hablar respecto de un tema muy delicado, la violencia contra la mujer. ¿Cuál es la definición concreta de este hecho? Sí, bueno, la definición ya la tenemos en la propia ley, en la ley la 30364. Nos dice específicamente que la violencia contra la mujer se da dentro de un ámbito de discriminación, ¿no? Esto es que en este caso sería un varón o alguien que tiene un dominio, una predisposición sobre esta mujer, realiza un acto ya sea de violencia psicológica o violencia psíquica, pero como acto de discriminación que le inhibe las capacidades de goce de esta mujer, ¿no? Por eso es importante no solo ver el tema penal o el tipo penal o la modificación del Código Penal, sino entender que esta modificación nace de una ley civil, que es la 30364 y su modificatoria. Muy bien, incluida está la violencia física, obviamente, ¿no? La violencia, sí, me parece que después se penaliza, ¿no? De acuerdo al caso. Las dos se penalizan, Okay. Sino que obviamente es más fácil cuantificar la violencia física porque es inmediata. La persona, o en el caso la mujer, va a la división médico-legal, pasa por una revisión por el médico legista y inmediatamente se tiene la cuantificación. En el caso de la violencia psicológica es un poco más complejo porque se tiene que pasar por una entrevista psicológica con nuestros peritos y ellos establecen qué tipo de afectación tiene, porque se puede generar una reacción ansiosa solo por el momento, que no necesariamente produce una afectación psicológica. Y ellos también evalúan si es necesario que se tenga que evaluar posteriormente a 6 meses el daño psicológico. Ese tema de la violencia psicológica también pasa por una cuestión de, precisamente, de estos exámenes psicológicos que se le realizan a las víctimas. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ver un caso donde, por ejemplo, hoy la persona fue maltratada, pasó médico legista, la llevaron para que la programen para su pericia psicológica y la programaron para 3 meses o 4 meses más adelante. Obviamente hay un tiempo bastante prolongado como para que la víctima se pueda retractar y en todo caso no seguir con el proceso, ¿no? Delicado. Bueno, hemos tenido algunos inconvenientes en un principio por la incidencia de las denuncias de este tipo, pero ahora ya se ha incrementado la cantidad de peritos, psicólogos. Es importante, qué bueno. Tengo entendido que se han contratado 2 profesionales más, entonces ya se están acelerando. Ahora, cuando son casos con detenidos en flagrancia, la pericia se hace en el día. Pero cuando son ya otro tipo de casos de una denuncia que viene de comisaría, bueno, sí se programa de acuerdo a la agenda del perito. Porque obviamente, o sea, por más que nosotros queramos acelerar el proceso, no tendría sentido recortar la calidad o el tiempo que necesita el perito para hacer su pericia. Doctora, en su despacho, ¿cuántos casos, digamos, se presentan al mes o a la semana en todo caso? Tengo entendido que recibimos, todo el Ministerio Público, un promedio de 40 a 60 casos semanales. ¿40 a 60 casos semanales? Sí. Una gran cantidad, en realidad, de casos de violencia contra la mujer, ¿eh? Sí, muy eso solo en Tarapoto. ¿A qué se debe? ¿Han hecho ustedes dentro del equipo de trabajo algún tipo de análisis para finalmente tener, no sé, pues un panorama, esbozar una situación que de verdad es preocupante porque muchas veces termina mal la situación? Bueno, ahí también hay que saber diferenciar, porque de todas esas denuncias, en realidad no todas corresponderían ser investigadas por el Ministerio Público, ¿no? ¿Cuáles no, por ejemplo? Por ejemplo, las que no tienen ningún tipo de lesión, ¿no? Simplemente podría ir o sea, había una medida de protección anterior, entonces va a la ejecución de esa medida o a otro delito de desobediencia a la autoridad, ¿no? O por ejemplo, la persona solo dice me insultó y no dice nada más y no tiene ningún tipo de afectación. Entonces, eso ya nos genera a nosotros una carga, nos genera hacer una investigación, pero en realidad si no hay ningún tipo de afectación no hay delito. Medidas de protección que se le da a las personas que son parte de esta situación.
Eso lo da el juzgado de familia, no el Ministerio Público, y se hace de acuerdo a una evaluación. Hay una hoja de la evaluación de riesgo, que eso lo hace la policía directamente con la persona en el momento en que presenta la denuncia. Luego tiene que pasar ya sea su evaluación de su reconocimiento médico, legal, físico, o en todo caso el psicológico. Eso pasa a juzgado de familia y ellos, de acuerdo a la evaluación, el juez de familia dicta la medida de protección si es que corresponde. Doctora, cuando una dama se ve violentada dentro del hogar, a veces tiene miedo a ir a denunciar ante la autoridad, en realidad por muchos motivos, hasta por el tema del qué dirán muchas veces, ¿no? En ese sentido, ¿qué le podría decir usted a las mujeres que están pasando esta situación para que puedan denunciar y no continúen en una situación muy, pero muy difícil dentro de su mismo hogar? Bueno, yo creo que eso parte de la concepción que tenemos dentro de la familia, dentro del hogar, dentro de nuestro entorno laboral. De pronto no es la misma persona la que va a denunciar, pero sí puede denunciar un familiar cercano. En el caso de menores pueden denunciar los padres. Creo que nosotros estamos como comunidad en obligación de velar no solo por nuestros derechos, sino también lo de nuestro entorno más cercano. Por eso es precisamente que la ley se llama Protección contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar. En todo caso, ya el Estado ha generado o tiene una política bastante amplia para la protección de los derechos de la mujer. Se pueden hacer las denuncias hasta vía telefónica, se pueden comunicar con los centros de emergencia mujer, con el Ministerio de la Mujer, con la policía. Tiene mucho acceso, las mujeres tienen mucho acceso, las personas en general, la comunidad tienen acceso, ¿no? ¿En San Martín existen casa hogar donde las mujeres pueden, digamos, ser protegidas de alguna u otra manera? Bueno, eso se maneja a nivel de juzgado de familia, de acuerdo a la evaluación que ellos hacen. El Ministerio Público no interviene ahí. No, le preguntaba si es que existían, si es que sabía que existían. Tengo entendido que hay para menores. Para menores solamente. Para menores. Ok, cuando se habla de sanciones, doctora, ¿cómo se sanciona finalmente este tipo de violencia? Bueno, eso, todo delito acarrea una condena, ¿no? En todo caso, de acuerdo al tipo de delito, porque acá hablamos de agresiones, lo que antes se conocía como faltas, es decir, lesiones desde 1 a 10 días y el caso de lesiones leves de 10 hasta 30 días y lesiones graves. Cada delito tiene una pena que se tiene que graduar. Cuando hablamos de lesiones graves, ¿a qué nos referimos? Más de 30 días, que en realidad acá la incidencia es muy poca. Es muy poca. Muy bien, palabras finales, doctora, ¿qué le podría decir a las damas, a las mujeres que la están viendo a través del programa? Les podría decir que necesitamos reforzar nuestras bases familiares, nuestras bases de valores, porque todas estas incidencias, como les comentaba, no es un tema de contexto actual. Obviamente, anteriormente no había tanta incidencia porque nuestra formación, nuestra escala de valores se formaba mejor dentro de la familia. Yo considero que el Estado, si bien hace los mejores esfuerzos por proteger los derechos de las personas, de las mujeres, de los niños, etcétera, pero en nuestras bases de pronto a veces están fallando, porque no es solamente la formación académica, no solamente la formación escolar, sino también la formación familiar. Valores, ¿no? Los valores, nuestros derechos se aprenden inicialmente en casa. Sí, definitivamente, tiene mucha razón en ese sentido, doctora. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muy amable. Gracias a usted.